Mi hermano dorado contrató a un investigador privado para exponerme como un fracaso, pero, en vez de eso, descubrió mi éxito de $100 millones. Se lo hice lamentar. Siempre me pregunté qué se sentiría ser el hijo dorado en una familia, ser admirada por tus padres, rodeada de parientes sin tener que esforzarte demasiado, pero nunca tuve la oportunidad de experimentar eso. A sus ojos, no era más que una sombra, un fracaso, alguien que nunca sería lo suficientemente buena como para ser reconocida. Mientras tanto, mi hermano Henry era la estrella brillante, el orgullo de la familia, aunque en realidad solo era un fanfarrón que prosperaba con elogios vacíos. Crecimos en un pequeño pueblo de Ohio, donde todos conocían los asuntos de los demás. Mi reputación como la chica sin futuro se quedó conmigo desde temprana edad, mientras que Henry era apreciado como un guerrero invencible desde el principio. Mis padres lo pusieron en un pedestal. Jugó al fútbol en la escuela secundaria, anotó algunos touchdowns y de repente se convirtió en el orgullo de toda la familia. Y yo era la chica de ojos soñadores que prefería los libros a las competiciones deportivas. Mi padre, Richard, era el tipo de hombre que pasaba su vida trabajando incansablemente, pero nunca expresaba sus verdaderos sentimientos. Se despertaba a las 5 de la madrugada, conducía hasta el sitio de construcción y regresaba a casa en silencio, solo murmurando algunas quejas si la cena no estaba lista. Nunca me golpeó, pero su silencio a veces era más aterrador que las palabras. Mi madre, Eleanor, era una historia diferente. Vivía según los valores tradicionales, una madre modelo, moldeada por las expectativas que le habían enseñado desde la infancia. Para ella, un hijo de verdad tenía que ser fuerte, formar una familia y tener éxito de la manera que ella consideraba correcta. Y Henry era la encarnación perfecta de todos esos estándares. Ahora, Henry tiene 30 y tantos años y trabaja en un concesionario de automóviles local. La gente todavía lo llama un hombre exitoso, un modelo a seguir ideal para compararme con él. Tiene una casa grande con un césped bien cuidado, una esposa tranquila llamada Rachel y 2 niños que corren constantemente con balones de fútbol en sus manos. Mi familia adora la imagen de Henry sin cesar, hablando de sus logros como si fuera un político de renombre. Y yo, a sus ojos, no soy nada. Piensan que no puedo valerme por mí misma, que no puedo tener éxito sin ayuda. Me dicen que necesito esforzarme más, que debería aprender de mi hermano. Pero la verdad es que, haga lo que haga, nunca me reconocerán. Incluso cuando trabajé duro y ahorré cada centavo para entrar a la universidad, mi decisión de abandonarla en mi segundo año fue vista como una prueba de mi fracaso. También tengo una hermana menor, Olivia, la princesita de la familia. Se casó a los 20 años y ahora tiene 3 hijos. No recuerdo mucho sobre ella cuando éramos más jóvenes, pero cuando volvimos a conectar más tarde, me di cuenta de que era igual que nuestros padres y Henry. Olivia no era cruel, pero tal vez para asegurar su lugar en la familia, siguió su ejemplo y me trató como un fracaso lamentable. Las cenas de los domingos eran la peor parte de la semana. Conducía casi 2 horas solo para oírlos hablar de Henry, de la nueva casa de Olivia, de quién acababa de comprar un coche nuevo o de quién había sido ascendido. Si mencionaba mi trabajo, lo ignoraban o cambiaban de tema. Todavía pensaban que trabajaba en la antigua tienda de cómics de hace años, a pesar de que había cerrado hace una década. Y Henry, como siempre, me daba una palmadita en el hombro y decía con esa voz chirriante: «Amelia, necesitas tener un plan para el futuro. No puedes seguir a la deriva por la vida así». Yo solo sonreía. Si supieran la verdad sobre mí, tal vez las cosas serían diferentes. Pero nunca dije nada, porque, incluso si lo hiciera, no me creerían. Estaba acostumbrada a ser pasada por alto, acostumbrada a ser vista como un fracaso. Pero lo que no sabían era que ya no era la niña débil que una vez descartaron. Tenía mi propia vida, mi propia carrera y mi propio éxito. Simplemente, aún no se habían dado cuenta. Mi infancia no estuvo llena de cálidos recuerdos familiares o reuniones acogedoras alrededor de la mesa. Fue una serie de comparaciones interminables, menosprecio y la constante sensación de ser menos que los demás. Cuando creces en una familia donde tu valía se mide con los logros de otra persona, aprendes una cosa: no importa cuánto lo intentes, nunca serás lo suficientemente buena. Desde temprana edad era diferente a Henry. Él era fuerte, atlético, siempre ganando medallas en los torneos escolares. Cada vez que anotaba en un juego, mi familia lo vitoreaba. Mi padre le daba una palmada en la espalda con una sonrisa orgullosa. Yo, en cambio, nunca tuve la oportunidad de hacer que mis padres se sintieran orgullosos de esa manera. Tenía asma, lo que significaba que no podía participar en deportes como Henry. Odiaba la clase de gimnasia, odiaba las largas carreras al aire libre, odiaba la risa de los chicos cuando me veían jadear por aire, mi rostro pálido, como si estuviera a punto de desmayarme. Cada vez que luchaba por respirar, mi madre suspiraba y decía:
Amelia, necesitas ser más fuerte. Deja de complicar tanto las cosas. No importaba cuánto intentara seguir adelante. A sus ojos, siempre sería una decepción. Pero tal vez la peor parte no era la enfermedad, sino las constantes comparaciones con Henry. Si él era el orgullo, entonces, ¿qué era yo? Nada. No era genial en la escuela, pero tampoco terrible. Mi GPA rondaba el 2.5, no lo suficiente como para impresionar a nadie. Henry, por otro lado, tampoco era un estudiante estelar, pero siempre supo cómo hacer que las cosas parecieran más grandes de lo que eran. Henry no solo tiene talento, tiene cualidades de liderazgo, dijo mi padre una vez cuando mi hermano fue nombrado capitán del equipo. Y yo era solo la chica sentada en la biblioteca leyendo cómics, descartada como alguien perdida en un mundo de fantasía, inútil. Después de la escuela secundaria, traté de hacer lo que se esperaba de mí, ir a la universidad. Pagué la matrícula trabajando a tiempo parcial en una pequeña tienda de cómics y juegos en la ciudad. Para mí, era un trabajo soñado, rodeada de cosas que amaba y conociendo a personas que compartían mis intereses. Pero para mi familia, era el símbolo perfecto de mi fracaso. ¿De verdad quieres pasar toda tu vida trabajando en una tienda que vende cosas de niños? Swing, preguntó mi madre una noche, mientras me veía ponerme el uniforme. No respondí. Sabía que, dijera lo que dijera, ella no entendería. Después de 2 años en la universidad, la abandoné. No soportaba las clases poco inspiradoras, las constantes críticas de mi familia y la sensación de que estaba perdiendo el tiempo en algo que no estaba destinado para mí. Para mi familia, esa fue la gota que derramó el vaso. Nunca lo dijeron abiertamente, pero lo vi en sus ojos. ¿Crees que abandonar la universidad fue una decisión inteligente? Zrenia, preguntó mi padre fríamente. Henry ha tenido dedo en un trabajo estable durante años. ¿Por qué no puedes aprender de él? Por primera vez en mi vida, sentí que realmente había desaparecido de la foto familiar. No les importaba cómo me sentía. No se molestaron en preguntar por qué dejé la universidad. Todo lo que vieron fue un fracaso, una sombra tenue que no valía la pena esperar. Lo que no sabían era que esa decisión fue el verdadero comienzo de mi vida. Después de dejar la universidad, seguí trabajando en la tienda de cómics, pero no solo para salir adelante. Conocí a un amigo que compartía mi pasión por la tecnología y juntos comenzamos una pequeña empresa de TI. Los primeros días fueron brutales. Trabajamos incansablemente y hubo meses en los que apenas ganábamos dinero, pero seguimos adelante. Entonces, todo cambió. Nuestra empresa creció más rápido de lo que jamás hubiéramos esperado. Conseguimos contratos importantes, nos expandimos y en pocos años se convirtió en un negocio valioso. Cuando vendimos la empresa a una gran corporación, me alejé del trato con una suma considerable, una cantidad que mi familia nunca podría haber imaginado. Podría haber vivido lujosamente si hubiera querido, pero no lo hice. No necesitaba una mansión ni un coche deportivo para demostrar nada a nadie. Compré una casa modesta de 2 dormitorios, cómoda pero discreta. Manejaba un coche viejo que amaba, aunque otros lo veían como una señal de fracaso. No tenían ni idea de lo que había logrado ni de cuánto dinero tenía en mi cuenta bancaria. Para ellos, yo seguía siendo la hermana pequeña inútil. Pero un día, la verdad saldría a la luz, y tenía mucha curiosidad por ver sus reacciones cuando se dieran cuenta de que el fracaso, al que siempre habían mirado con desprecio, era en realidad la persona más exitosa de la familia. No tenía ni idea de cómo Henry se las arreglaba para vivir con un ego tan inflado sin ser aplastado bajo su peso. Toda su vida llevó la máscara perfecta, el hombre modelo, el hijo dorado, el hermano mayor exitoso. Pero yo sabía la verdad. Henry nunca había tenido éxito de la manera en que se jactaba. Podría haber engañado a nuestros padres y a toda la ciudad, pero yo siempre había visto las grietas en la fachada que construyó. Y un día, esa fachada se derrumbó. Nunca imaginé que Henry llegaría al punto de contratar a un investigador privado para rastrearme. Siempre había dejado claro su desprecio por mí, pero pagarle a alguien solo para demostrar que yo era un fracaso, eso era nuevo. Me enteré por accidente cuando recibí una alerta sobre el acceso no autorizado a mis informes de crédito. Trabajaba en ciberseguridad. No me era ajeno reconocer las señales de una investigación personal. Alguien había estado cavando demasiado profundo en mis registros financieros y supe que no era una coincidencia. No tardé mucho en rastrear al responsable. La agencia de detectives que Henry contrató no fue lo suficientemente cuidadosa como para cubrir sus huellas por completo. Con un poco de esfuerzo, descubrí quién había encargado la investigación
Y cuando vi el nombre de Henry, ni siquiera me sorprendí. Siempre había estado buscando pruebas de que yo era un fracaso, pero esta vez solo se había hecho daño a sí mismo. No estaba segura de cuán preparado estaba Henry para enfrentar la verdad, pero estaba segura de que no esperaba el resultado que obtuvo. En lugar de descubrir que yo seguía siendo la hermana pequeña inútil, trabajando en alguna tienda de cómics, el investigador que contrató desenterró toda la verdad. Yo no era un fracaso, no estaba luchando, no era una perdedora aferrada al pasado. Era la cofundadora de una exitosa empresa tecnológica. Tenía más de $1 millón en activos. Poseía una hermosa casa en un vecindario deseable. Y lo más importante, no necesitaba la aprobación de mi familia. Le gustara o no a Henry, la información llegó a mis padres. Por primera vez en mi vida, los vi mirarme de manera diferente, no con decepción ni con la frustración constante que siempre reflejaban sus rostros cuando me veían en las cenas familiares, sino con sorpresa. Ya no me miraban como a una hija que necesitaba ayuda, ya no me veían como una vergüenza. De repente, me había convertido en alguien digno de notar. Amelia, ¿por qué nunca me contaste sobre tu éxito? ¿Component placement? Preguntó mi madre con una sonrisa incómoda, como si estuviera tratando de actuar feliz por mí. Me encogí de hombros. ¿Alguna vez te importó? Mi padre, el hombre que nunca había mostrado mucha emoción, parecía inquieto. Se aclaró la garganta y asintió lentamente. Lo has hecho muy bien. Ese fue probablemente el primer cumplido que había recibido de él en casi 30 años de existencia. Pero la reacción más interesante no vino de mis padres, sino de Henry. Henry no podía aceptar el hecho de que yo, la hermana pequeña, a la que siempre había mirado por encima del hombro, me hubiera vuelto más exitosa que él. En la siguiente reunión familiar, intentó reclamar su dignidad. Mi hermana tiene mucho talento, pero vender coches también es una gran carrera. Cruzó los brazos, tratando de sonar confiado. De hecho, el mes pasado vendí el coche más caro en el concesionario. Nadie reaccionó. Mi madre todavía estaba ocupada procesando los números que había aprendido sobre mis activos. Mi padre permaneció en silencio, como de costumbre, y Olivia, mi hermana menor, simplemente miró a Henry sin decir una palabra. Pero Henry no se detuvo ahí. Mi casa fue tasada recientemente más alta de lo esperado y tengo un plan financiero sólido. Incluso podría invertir en bienes raíces. No pude evitar reír. Estaba revolviendo desesperadamente, aferrándose a cualquier cosa que pudiera mantener su estatus. Me encontré con sus ojos firmes y, sin provocación, pregunté, ¿estás seguro de eso? Henry se congeló. Incliné la cabeza. Porque, por lo que sé, tienes 3 hipotecas impagas, deuda de impuestos con el IRS y tu puntaje de crédito se está desplomando. El silencio en la habitación se volvió sofocante. Los puños de Henry se apretaron, su mandíbula se tensó. Pude ver el destello de rabia en sus ojos, pero no podía hacer nada al respecto. Por primera vez en mi vida, tenía una voz, y Henry lo sabía. Nadie en mi familia entendía realmente lo que se sentía al ver violada tu privacidad, pero yo sí. Que Henry contratara a un investigador privado para escarbar en mi vida no era solo un insulto. Era una clara declaración de que nunca me había visto como una persona con verdadero valor. Para él, yo seguía siendo el fracaso que necesitaba exponer para que todos vieran que no valía la pena admirar. Estaba equivocado, y se lo iba a demostrar. Contraté a la misma agencia de detectives que él había usado para darle la vuelta a la tortilla. Quería saber si Henry era tan perfecto como siempre afirmaba ser. Los resultados superaron mis expectativas. Cuando entré en la casa de mis padres, ese domingo por la noche, la atmósfera en el comedor era diferente. Mi madre se ocupaba con la cazuela, mi padre leía en silencio su periódico como de costumbre, y Henry se sentó con los brazos cruzados, luciendo una expresión engreída, como si acabara de ganar un juego importante. Sabía por qué pensaba que había ganado. Ahora que mis padres sabían que era rica, esperaba que fuera arrastrada de vuelta al círculo familiar y compartiera lo que tenía. Saqué mi silla y me senté, manteniendo mi rostro neutral, pero por dentro estaba completamente preparada para la tormenta que se avecinaba. La cena comenzó como siempre, con historias sobre Henry. Tu hermano acaba de alcanzar su objetivo de ventas más alto este mes, anunció mi madre con orgullo. ¿De verdad? Respondí con una pequeña sonrisa, colocando casualmente un trozo de carne en mi plato. Eso es impresionante, Henry. Todo un logro. Henry me lanzó una mirada cautelosa. Nunca antes había mostrado interés en sus alardes y estaba segura de que sentía que algo era diferente esta noche. Todo salió exactamente como esperaba. Después de un tiempo, Henry no pudo contenerse más. ¿Sabes, Amelia? Se inclinó hacia adelante, sonriendo. El dinero no lo es todo. Lo que importa es la reputación, el respeto que un hombre se gana en la sociedad. Dejé mi tenedor y lo miré. «Oh, ¿y cómo va tu reputación?» Henry frunció el ceño. «¿Qué quieres decir?» Lentamente saqué un sobre grueso de mi bolso y lo coloqué frente a él.
No eres el único que sabe cómo contratar a un investigador privado, Henry. La habitación se tensó de inmediato. Henry se puso rígido, pero trató de mantener la compostura. ¿De qué tonterías estás hablando? Incliné la cabeza con calma, abriendo el sobre y sacando cada documento. 3 hipotecas impagas, deuda de impuestos con el IRS, un puntaje de crédito apenas aguantando. Leí cada artículo uno por uno. Luego, saqué el último documento. Oh, y un archivo de los servicios de protección infantil. ¿Te gustaría explicar por qué tu nombre está en él? Henry golpeó la mesa con la mano. «Cállate, Amelia». Mis padres estaban atónitos. Mi madre se agarró el pecho, mirando a mi hermano con horror, como si nunca hubiera sabido realmente quién era. «Henry, ¿de qué se trata esto?», preguntó con la voz temblorosa. No respondió de inmediato. Podía ver el pánico en sus ojos, la frenética búsqueda de una escapatoria de la trampa que él mismo se había tendido. Me encontré con su mirada. Mi voz, tranquila pero afilada, lo atravesó. Invadiste mi privacidad solo para demostrar que era un fracaso. Pero resulta que tú eres el que tiene los verdaderos problemas. Henry de repente se levantó de su silla, señalándome con rabia. Solo estás tratando de hundirme. Siempre has estado celosa de mí. Dejé escapar una risa fría y corta. ¿Celosa? Henry, no hay nada en ti que jamás envidiaría. Golpeó la mesa con el puño de nuevo. No deberías haber nacido. He llevado a esta familia sobre mi espalda toda mi vida, mientras que tú no has sido más que inútil. Mi madre jadeó y le agarró el brazo. Henry, no digas eso. Por primera vez esa noche, mi padre habló. Ambos, cálmense. Pero era demasiado tarde. La furia de Henry había estallado por completo. Se volvió hacia mis padres, su voz temblaba de ira. «Nunca habéis sido justos. Nunca», gritó. ¿Por qué es que en el momento en que Amelia aparece con algo de dinero, de repente cambian su actitud? ¿Qué pasa conmigo? Hice todo bien, me casé, tuve hijos, construí una carrera y ahora todos la están adorando a ella. Un silencio pesado llenó la habitación. Por primera vez, vi a mis padres realmente sin palabras, y supe entonces que las cosas nunca volverían a ser como antes. Conduje lejos de la casa de mis padres esa noche, con mi mente dando vueltas entre demasiados pensamientos. No había música sonando en la radio como de costumbre, ni ruidos de la calle distrayéndome. Solo un silencio sofocante me envolvía junto con una verdad que siempre había estado ahí, una que nunca me había atrevido a enfrentar por completo. Mis padres nunca me habían amado de verdad. Amaban la idea de una hija que pudiera traerles orgullo, riqueza y admiración de la sociedad. Amaban la imagen de una familia perfecta más de lo que amaban a las personas que estaban dentro de ella. Y ahora, cuando se dieron cuenta de que tenía dinero, su actitud cambió al instante. No porque de repente viera mi valía, sino porque tenía algo que podían usar. Desde la infancia, siempre había sido víctima del favoritismo. Henry podía hacer cualquier cosa y, aún así, ser perdonado. No importaba cuánto lo intentara, siempre me empujaban a un lado. Recordé las veces que me tiró al suelo cuando éramos niños, los puñetazos lanzados cuando no había adultos mirando, las humillaciones frente a sus amigos, y mis padres nunca me protegieron. Siempre justificaron su comportamiento. Solo son niños jugando, debes hacerte más fuerte. Henry solo está tratando de ayudarte a endurecerte. Pero eso no era orientación. Eso era abuso disfrazado con excusas débiles. Y ahora, mientras Henry estaba al borde de su propia caída, mis padres estaban aterrorizados. No por lo que él había hecho, sino porque, por primera vez, la verdad sobre él ya no podía ocultarse. Había pasado toda mi vida tratando de hacer que me vieran, pero esa noche me di cuenta de que nunca había existido realmente a sus ojos. Y era hora de que dejara de intentarlo. Me desperté a la mañana siguiente con una extraña sensación de alivio. No era alegría ni satisfacción, solo la simple e innegable sensación de haber dejado atrás una carga que había llevado durante 30 años. Ya no los culpaba, ya no buscaba su aprobación. Y lo más importante, ya no les permitía tener control sobre mi vida. Cogí mi teléfono y envié un mensaje a mi madre. «Mamá, ya no iré a las cenas de los domingos. Necesito espacio para procesarlo todo. Cuando esté lista, me pondré en contacto». No esperaba una disculpa de ella. Y, como imaginé, su respuesta fue corta y desdeñosa. «¿Estás exagerando, Amelia? La familia debería ser lo primero». No respondí. Simplemente dejé mi teléfono y seguí con mi día, dejando que sus palabras se deslizaran sin afectarme. Pero sabía que esto no había terminado. Sabía que mis padres no iban a dejarlo pasar y que necesitaba prepararme para lo que vendría después. 3 días después, estaba sentada frente a mi terapeuta, la doctora Bennett. Llevaba años viéndola, pero por primera vez sentí la necesidad de exponerlo todo. «Solo me quieren ahora porque tengo dinero», suspiré, cruzando los brazos mientras me hundía en la silla familiar. La doctora Bennett asintió lentamente. «¿Y cómo te hace sentir eso?» Me quedé en silencio por un momento. Luego, dejé escapar una pequeña risa amarga.
Honestamente, aliviada. Ya no tengo que demostrarles nada. Ella inclinó la cabeza, observándome con atención. Entonces, ¿qué es lo que todavía te está pesando? Respiré hondo. Sé que no me van a dejar en paz. Seguirán tratando de arrastrarme de vuelta. Seguirán manipulándome con esa falsa sensación de amor familiar. Entonces, ¿qué quieres hacer? La miré a los ojos y por primera vez en mi vida supe la respuesta. Voy a establecer límites. No voy a dejar que me usen más. Empecé a cambiar la forma en que interactuaba con mi familia. Ya no respondía inmediatamente a los mensajes de mi madre que me hacían sentir culpable. No participaba en las largas y agotadoras llamadas telefónicas donde mis padres intentaban convencerme de reconsiderar. Y, lo más importante, no les permití manipularme con su discurso de que la familia lo es todo. También comencé a centrarme más en mí misma. Pasé tiempo disfrutando de la vida que había construido para mí. Me rodeé de personas que realmente me respetaban. Personas que no necesitaban que demostrara mi valía a través del dinero o el éxito. Por primera vez en mi vida, me sentí libre. Sabía que habría días difíciles por delante. Sabía que Henry no aceptaría la derrota fácilmente, que mis padres seguirían tratando de arrastrarme de vuelta a su órbita. Pero esta vez estaba lista. Había pasado toda mi vida tratando de ganarme su aprobación, pero ahora ya no la necesitaba. No necesitaba que definieran mi valía, y eso era lo que realmente importaba. No podía recordar la última vez que me había sentido realmente libre. Tal vez fue cuando era muy joven, antes de darme cuenta del favoritismo en mi familia, antes de entender que, sin importar cuánto lo intentara, nunca sería valorada como Henry. Pero ahora estaba retomando el control de mi vida, un paso a la vez, una vida que ya no estaba sofocada por expectativas poco realistas ni por las miradas críticas de personas que se suponía que debían amarme. Y entonces, justo cuando estaba empezando a reconstruirme, apareció Luca. La conferencia de ciberseguridad en San Francisco era un evento que casi me salté. Si no hubiera sido por un colega que me convenció de que era una gran oportunidad para hacer contactos, probablemente me habría quedado en casa, acurrucada en mi sofá con un libro. Pero fui, y resultó ser una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. Luca fue el orador principal en un seminario sobre ciberseguridad personal. No solo era un experto en su campo, sino que tenía una confianza innata que dominaba la sala. Su voz profunda y constante, sus ojos penetrantes, cautivaron a todos con cada palabra. Pero lo que más me llamó la atención no fue su conocimiento. Fue la forma en que habló sobre los límites personales. Protegemos nuestros datos, pero permitimos que la gente invada nuestro espacio personal tan fácilmente. Los límites no se tratan de distancia, se tratan de protección. Esa frase me golpeó como una llamada de atención, sacudiéndome de mi vacilación. Después del seminario, reuní el coraje para acercarme a Luca. No era del tipo que iniciaba conversaciones con extraños, pero algo en él me hacía sentir segura. Hablamos sobre el trabajo, sobre las fallas en la industria de la ciberseguridad, sobre cómo la gente a menudo protegía su información mejor de lo que se protegía a sí misma. Antes de darme cuenta, estábamos sentados uno frente al otro en un rincón tranquilo de una cafetería fuera del centro de conferencias, bebiendo café juntos. «Parece que eres alguien que mantiene su distancia de todo», observó Luca, tomando un sorbo de su espresso. Me reí. «No exactamente. Simplemente he pasado toda mi vida siendo obligada a encajar en el molde de otra persona. Ahora solo estoy tratando de retomar el control, de no estar constantemente siendo gestionada». Luca asintió, con los ojos llenos de comprensión. «Lo entiendo. A veces lo más importante no es cortar con la gente, sino aprender a gestionar las relaciones en tus propios términos». No lo sabía en ese momento, pero con solo una frase me había dado la respuesta que había estado buscando todo el tiempo. Mi relación con Luca se desarrolló de forma natural. Pasamos tiempo juntos sin presión, sin expectativas. No era solo alguien que escuchaba, me ayudó a ver las cosas desde una nueva perspectiva. «No tienes que desaparecer de la vida de tu familia», dijo Luca una noche, mientras estábamos sentados en su balcón, mirando la ciudad iluminada a nuestros pies. «Solo necesitas establecer límites. Puede que no les guste, pero tendrán que aceptarlo». Así que lo intenté. No corté los lazos con mis padres como una vez pensé que haría, pero tampoco les permití manipularme más. En lugar de las largas y agotadoras cenas en las que me ponían a la defensiva, sugerí encuentros cortos para tomar café en lugares donde pudiera controlar la situación. Al principio mi madre se resistió. «Las familias no se reúnen en cafeterías, Amelia. No es así como hacemos las cosas». Simplemente respondí. «Entonces tienes una opción. Puedes reunirte conmigo de esta manera o no verme en absoluto». Por primera vez en mi vida, pareció entender que ya no era la Amelia a la que podían doblegar a su voluntad. Las primeras reuniones fueron tensas.
Mi madre seguía tratando de arrastrarme de vuelta a las cenas de los domingos, mi padre permanecía en silencio, observador, y Henry se negaba a aparecer, pero con el tiempo comenzaron a aceptar la realidad. Las conversaciones se hicieron más cortas, con menos críticas, no más preguntas forzadas sobre el matrimonio. No más comparaciones sin sentido con Henry. Y lo más importante, ya no me sentía sofocada. Ya no necesitaba demostrarles nada. Ya no sentía la necesidad de luchar por su reconocimiento. Simplemente existía como yo misma, en mis propios términos. Luca tenía razón. No necesitaba cortar con mi familia. Solo necesitaba controlar la relación en mis propios términos. Una noche, mientras estábamos sentados en su balcón, Luca se volvió hacia mí, con los ojos reflejando las luces de la ciudad. ¿Te sientes mejor? Sonreí, sintiéndome más ligera de lo que me había sentido en años. Sí, por primera vez en mi vida me siento realmente libre. No sé cuándo distanciarme de mi familia empezó a darme tanta paz. Las reuniones cortas para tomar café, las menos llamadas telefónicas, los mensajes a los que ya no me sentía presionada a responder inmediatamente, todas fueron señales de un cambio que sabía que era necesario. Mi madre todavía intentaba arrastrarme de vuelta a la antigua dinámica, enviando mensajes sutiles, recordatorios sobre las responsabilidades familiares y sobre cómo los lazos familiares son irreemplazables. Pero la diferencia era que ya no me sentía culpable por negarme. Ahora entendía que la familia no debería ser una cadena que te ata. Si tenía que sacrificar mi bienestar mental solo para mantener una relación, entonces eso no era verdadera familia. Henry, como había predicho, aún no podía aceptar la verdad. Nunca apareció en ninguna reunión, nunca respondió a mis mensajes e incluso se desvivió por evitarme cuando era posible. No me molestaba. Sabía que su orgullo era demasiado grande para enfrentarme después de que la verdad sobre su vida hubiera sido expuesta. Tal vez algún día encontraría una manera de recuperar el equilibrio, pero eso ya no era mi preocupación. Ya no permitía que mi familia definiera mi valía. Mi vida siguió adelante, pero esta vez no caminaba sola. Luca y yo pasamos más tiempo juntos, y con cada día que pasaba me daba cuenta de que me entendía mejor que nadie. No porque intentara cambiarme, sino porque me aceptaba exactamente como era. En una noche nítida de otoño, estábamos sentados en el balcón de su apartamento, bebiendo vino tinto mientras contemplábamos la ciudad. ¿Alguna vez has pensado en formar una familia?, preguntó Luca, su voz profunda y constante. Sonreí suavemente, haciendo girar el vino en mi copa. Pienso en ello más de lo que esperarías. Luca inclinó la cabeza ligeramente, esperando que continuara. Respiré hondo. Durante la mayor parte de mi vida, pensé que la familia era una carga, algo que te atrapaba, te controlaba, te hacía perderte. Pero ahora entiendo que la familia no tiene que ser así. La familia puede ser algo que construimos, no algo que estamos obligados a aceptar. Luca sonrió gentilmente, tomando mi mano. Exactamente, me encontré con sus ojos y por primera vez me sentí verdaderamente lista para un nuevo futuro. Un futuro no ensombrecido por el pasado, sino uno donde pudiera elegir libremente mi propio camino. Solía pensar que el éxito significaba hacer que mis padres se sintieran orgullosos. Perseguí esa idea solo para darme cuenta de que nunca me verían de la manera en que había esperado. Ahora entendía que el éxito no se trataba de ganarme su aprobación. El éxito era despertarme cada mañana sin el peso de las expectativas aplastando mi pecho. Era elegir relaciones que me trajeran paz en lugar de aquellas que me arrastraban hacia abajo. No necesitaba la validación de mis padres para sentirme valiosa. No necesitaba probarme a Henry. No necesitaba ser una versión perfecta de mí misma solo para ser aceptada. Solo necesitaba ser yo. Y eso era suficiente. Continué viendo a mi terapeuta regularmente, no porque fuera débil, sino porque entendía que la salud mental era tan importante como la salud física. La doctora Bennett me ayudó a darme cuenta de que establecer límites no era egoísta, era necesario. Aprendí a decir no, sin sentirme culpable. Aprendí a ponerme a mí misma primero, sin temer el juicio. Aprendí a amar sin dejar que otros se aprovecharan de mi amabilidad. Y lo más importante, aprendí a seguir avanzando sin mirar atrás. Todavía mantenía cierta distancia de mi familia. Ya no era la hija que aparecía todos los domingos, sentada a través de conferencias vacías o siendo comparada con Henry, pero tampoco desaparecí por completo. Las reuniones para tomar café continuaron, pero ya no dejaba que me afectaran. No esperaba nada de ellas y por eso ya no me sentía decepcionada. No estaba segura de lo que depararía el futuro. No sabía si Henry cambiaría alguna vez. No podía decir con certeza que, algún día, mi madre me aceptaría realmente por quien era. Pero sabía una cosa, estaba viviendo la vida que elegí. Tenía una carrera que amaba, tenía un compañero increíble y por primera vez en mi vida me sentía libre.
Mientras estaba sentada junto a Luca en una pequeña cafetería en una tarde tardía, con mi mano envuelta alrededor de la suya, supe que ya no era la Amelia del pasado. Ya no era la niña que buscaba la aprobación de personas que nunca se preocuparon verdaderamente. Yo era yo misma, y eso era más que suficiente. La historia de Amelia no se trata solo de liberarse del control familiar. Es una lección de autoestima. Muchas personas se encuentran atrapadas por las expectativas y la manipulación familiar, olvidando que la verdadera felicidad no proviene de la validación externa, sino de la paz interior. Amelia nos enseña que, a veces, alejarse de las relaciones tóxicas y establecer límites es la mejor manera de recuperarnos a nosotros mismos. El éxito no se trata de complacer a todos, sino de vivir en consonancia con nuestros propios valores. ¿Qué piensas sobre la historia de Amelia? Si alguna vez has experimentado algo similar, ¿cómo lo manejaste? Comparte tus pensamientos en los comentarios y no olvides seguir el canal para más historias sobre la vida, la familia y el viaje hacia el autodescubrimiento.